Imagina la siguiente situación. Tú tienes hambre en la noche y decides ir por una deliciosa comida callejera. Como estamos en México, supongamos que son unos deliciosos tacos. De esos tacos que están así en la esquina, en donde desaparecieron las ratas y todo tipo de fauna. Ahora, esos tacos muy probablemente te empiezan a caer mal en la noche. Y esto es síntoma de que alguna de estas bacterias que han desarrollado resistencia a los antibióticos, pues estaba en esos tacos y ahora te va a hacer estragos a ti. Antes de que te transformes en un zombie, pues reflexionas en que tal vez no debiste de haber jugado a ser el más rudo de los rudos, tomándote nada más la mitad de la medicina y que debiste de haber acabado todo tu tratamiento de antibióticos para que las bacterias no evolucionaran a ser unos kaijus bacteriológicos mutantes. Pero no te preocupes, los científicos tienen una solución. Para ello necesitan investigar cómo es la evolución de las secuencias de proteínas del ADN de las bacterias. Aunque hacer eso implica algo. Implica que la inteligencia artificial haga análisis para hacerlo lo suficientemente rápido y ver cómo van a evolucionar las bacterias. Sin embargo, hay un problema. Las inteligencias artificiales son muy buenas para utilizar datos previamente recolectados, pero no son muy inteligentes ni muy creativas, contrario a lo que piensen la gente o lo que diga su nombre. Entonces, se les ocurrió una solución. ¿Por qué no hacer que los seres humanos, un ejército de personas, secuencien las probabilidades y las formas en las que se pueden reestructurar las proteínas dentro del ADN de una bacteria? Eso suena súper fácil. Nada más que, pues, ¿cómo es que generas interés en las personas para hacer esto y cómo financias algo tan grande? La solución fue generar Borderland Science, que es una iniciativa en donde científicos trabajaron con diseñadores de juegos para diseñar un juego en el cual se volviera una forma, de forma visual y lúdica, toda esta forma en la que se pueden estructurar las proteínas dentro del ADN de las bacterias, para que las personas, los jugadores en este caso, pudieran trabajar y utilizar su creatividad para ver cuántas formas tiende a acomodarse y reacomodarse. Con esa información, la inteligencia artificial ya tiene suficientes datos para poder trabajar en posibles soluciones al problema de las bacterias Caillus que te generan indigestión. Y ojo, yo cuando leí esta historia dije, oye, pero entonces, ¿cómo es que trabajaron o generaron los científicos un juego a partir de algo tan complejo como una secuencia de ADN? Bueno, en este video les voy a contar cuál fue la herramienta que utilizaron para acercarse a encontrar esta solución. La herramienta que muchos científicos utilizaron para solucionar el problema de cómo secuenciar ADN utilizando personas, pues fueron los juegos. Pero para generar juegos tienes que aprender a hacerlos y créanme, no es tan fácil. Por algo los diseñadores de juegos somos una profesión dentro de la industria del videojuego. Entonces, ¿cómo es que lo lograron? Bueno, hay una cosa llamada Game Jam. Esta es una herramienta que tiene con este término y con este nombre unos 25 años más o menos. Sí, 25 años, 2001, 24, más o menos. 24, 25 años, pero para que tengan la fecha exacta. Ahí fue cuando se acuñó el término de Game Jam, con el Indie Game Jam número 0. Sin embargo, este ejercicio de generar un prototipo de juego con tecnología, temática o recursos limitados en un tiempo limitado es algo que yo he escuchado de documentales, de pláticas con desarrolladores más grandes que yo, etc. Entonces, toda esta información o este tipo de repentinas, como se llaman en español, es algo que se realiza desde hace mucho tiempo en las industrias creativas. ¿Y a qué se refieren estas repentinas? Bueno, lo que hacemos es que juntamos a un grupo de profesionales, especialistas de distintas ramas, de la misma rama, con el mismo fin, para ver qué se nos ocurre hacer de prototipo. En el caso de la industria del videojuego, pues son mucho más libres. De hecho, posteriormente se utilizarían como una herramienta educativa, pero ahorita vamos a eso. Vamos primero a definir el Game Jam como tal, ¿ok? Entonces sería este espacio de tiempo limitado, con recursos limitados, con temáticas limitadas, en donde profesionales o no del videojuego están generando prototipos. Pero para entender cómo llegamos a lo que hoy son los Game Jams, por qué se utilizan en
juegos serios, como sería la secuencia de ADN, vamos a hacer un repaso histórico muy rápido. Vamos a iniciar con el Indie Game Jam 0. Y así se llama, ¿ok? En 2002, el diseñador de juegos Chris Hecker, que sigue en activo y de hecho lo pueden encontrar en Twitter si lo quieren seguir, decidió juntarse con unos compañeros de trabajo para hacer el Indie Game Jam 00, una iniciativa que surgió inspirada por el Experimental Gameplay Workshop. La Experimental Gameplay Workshop todavía sigue existiendo, pero tiene distintas características y ha ido cambiando su formato. En un inicio, pues fue un workshop, un taller en donde trabajaron prototipos experimentales. Chris quería hacer algo similar. Entonces, lo que hizo fue juntar a sus amigos y poner dentro de su oficina un espacio para unos 15, 20 desarrolladores en donde ellos iban a desarrollar un juego. Hay una característica muy particular de este primer Game Jam. De entrada es que todos eran profesionales de la industria, es decir, ya tenían títulos. Y lo utilizaron porque necesitaban y querían experimentar nuevas posibilidades. Además, el hecho de que fueran profesionales hizo que Chris desarrollara un engine para que, basado en ese motor, pudieran trabajar los juegos y ver las posibilidades que tenía el motor. Eso fue básicamente la primera versión. Esta primera versión tenía como objetivo el ser colaborativa, ser experimentar y el empujar las posibilidades creativas del medio. Esto es muy importante porque durante los primeros 15 años de los Game Jams, 20 años de los Game Jams, esa fue la forma en la que se estuvieron trabajando. Eran simplemente elementos en donde, o eventos en donde se generaban este tipo de discursos y de planeación para que desarrollaran nuevos prototipos, conocieran a más personas y estuvieran empujando eh, las posibilidades creativas del medio. Ahora, como ya les había comentado, este tipo de ejercicios pues ya se realizaban desde antes y siempre, siempre, siempre tenían este fin, generar nuevas ideas para juegos frescos. Ahora, les voy a dejar con una nota de voz de Chris, hecha por Robotina, para que vean a qué se refería esta primera iteración del Game Jam, ¿ok? El concepto del evento reunimos a un grupo de diseñadores programadores creativos en mi oficina, con un amplio espacio común, en Oakland, California, durante 3 o 4 días. Les proporcionamos un motor de juego ya desarrollado, diseñado para una tecnología agnóstica en términos de diseño de juegos, e incluimos muchas funciones de soporte para facilitar la implementación. Y dejamos que la locura comience. La esperanza es que las personas puedan crear juegos extraños, extravagantes y, lo más importante, diferentes, al trabajar con una base de código preexistente y tecnología ligeramente nueva y peculiar. Los participantes pueden trabajar en su propio juego, unirse a otros, crear múltiples proyectos o incluso un juego por hora si eres quien Demerest. Al final, mostramos los juegos en el Experimental Gameplay Workshop en la GDC y los liberamos, junto con el motor, bajo la licencia GPL para que otros desarrolladores puedan experimentar con la idea y hacer sus propias locuras. Como pueden ver, la idea de los Game Jams era cooperar, liberar tecnología, liberar ideas para que pudieran crecer y colaborar con otras entidades para que pudieran desarrollar esta dinámica creativa que requiere cualquier industria, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Les presento a Smog. Viene acá a interrumpir. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Eso fue, digamos, la primera etapa de los Game Jams y durante este tiempo, los primeros 10 años, fueron creciendo, desarrollándose, probando nuevas fórmulas, viendo nuevas perspectivas y eran eventos muy pequeños, 30 personas, 40 personas, 50 personas a lo mucho. Pero a partir de la década de los 10 hubo una expansión muy grande. ¿Por qué? Bueno, en general hubo una expansión de la cultura junto con la industria del videojuego en donde se empezó a valorizar el juego y a ver más posibilidades. Es decir, no nada más era el diseñar juegos por diseñar juegos, o no nada más era la industria comercial, sino que empezaron a ver otras posibilidades.
Ejemplos de esto es que se generaron eventos como Amaze, como Devour en México, la EVA en Argentina, el Big Fest en Brasil, en donde se mostraban los juegos y si se dan cuenta, estos eventos no estaban en países que eran típicamente productores de juegos. De hecho, muchos de ellos siguen sin estarlo, exceptando, digamos, pues Amaze, que está en Alemania, y Alemania pues, es una potencia hoy en día para la cuestión del videojuego. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Estos eventos empiezan a valorizar el juego más allá del juego mismo. Y los game jams se empiezan a integrar a estos eventos como parte de estas mismas entidades. Y digamos que se dividen en dos grandes segmentos de juego, o de game jam, mejor dicho. Por un lado son los game jams que son sumamente dados a la parte de juegos serios y de implementación. Ahí, por ejemplo, vamos a ver game jams que hablaban sobre salud, game jams que hablaban sobre comunidad. Incluso hay investigaciones sobre cómo los game jams, es decir, no los juegos, sino hacer juegos, mejoraba las habilidades sociales de las personas. Y también vamos a ver otros game jams que se dedican a justamente enfocarse en generar espacios de creación de juegos que fueran más lúdicos, que en sí mismo hacer juegos fuera lúdico. Ahí, por ejemplo, tenemos el Train Game Jam, que surge en Estados Unidos, pero que también se retoma en Argentina y que incluso en Argentina llega a haber presencia de este Game Jam hasta el 2019, ¿ok? Entonces, esa es toda una posibilidad. La posibilidad de los juegos serios en los Game Jams también se abre. ¿Y qué es lo que pasa con los juegos serios en los Game Jams? Bueno, para estos surgen, por ejemplo, de la iniciativa del Instituto Goethe de Alemania, surge el Games and Politics, que es una serie de Game Jams que se realizaron en distintos países como España, México, Corea, Alemania, para generar juegos en donde se reflejaran los sistemas políticos y fueran una especie de crítica a los sistemas políticos. Fue muy interesante la construcción de esto durante este periodo de tiempo de cómo funcionaban los game jams, porque iban ampliándose y formándose nuevas comunidades. Ahora, ahí es donde surgen ideas como la que les comentaba al principio, de poner a los jugadores a doblar proteínas dentro de un videojuego para que pudieras analizarlas después. Si se dan cuenta, ese es el resultado de esta época de los game jams. Pero la joya de la corona es el Global Game Jam. El Global Game Jam inicia como una iniciativa del International Game Developer Association, después se separa y genera una organización propia, en donde la idea es generar un día o un espacio, más que un día, un evento anual que originalmente era de 48 horas, a raíz del COVID se volvió de una semana, en donde se pudiera socializar los juegos, la gente pudiera crear juegos, entendiera de qué iba y sobre todo porque eso nos permite conectar con los chavos que quieren entrar a la industria y que entiendan un poco de qué va el hacer juegos. Además, con quienes ya están trabajando en la industria, bueno, o más bien estudiando, nos permite darles una prueba rápida para que desarrollen sus habilidades y vayan empezando a interactuar con gente que ahora sí son profesionales de la industria, que están participando del mismo Global Game Jam. Esta edad de oro, digámosle, pues fue más o menos del 2010, 2011 hasta 2019. Bueno, todavía 2020, porque durante el COVID todavía logramos como tener una secuencia. Estos 10 años amplían mucho los game jams y todo parecía ser miel sobre hojuelas. Sin embargo, recuerden, donde hay un éxito comercial, pues también suele llegar la nariz del capitalismo. Ok, ¿cuál es el problema del capitalismo? Bueno, yo no tengo ningún problema en particular con el capitalismo en concepto, en papel o en teoría. Me parece que, pues sí, las cosas deben de ser de que haya diversidad de opciones, que se escojan las mejores opciones en cada momento, que eso genere riqueza, que esa riqueza se vaya a quienes participaron de generar esta opción y eso funcione. Sin embargo,
Recordemos que el capitalismo en la realidad pues tiene matices y el capitalismo corporativo tiene un problemita. Esta idea de generar diversidad de opciones, pues más bien está pensada en competencia, no en colaboración. Y eso es muy distinto a lo que se venía haciendo, es decir, nosotros colaborábamos dentro de los game jams para que la gente aprendiera a hacer juegos, para que la gente explorara las ideas y posibilidades del medio, y cuando llegó el voraz capitalismo, dijo: Pues vamos a ponerlos a competir, vamos a premiar al más chido". Y el problema de premiar al más chido es que eso implica que hay los que no son premiados, pues son rechazados. Cuando tú metes el concepto de competencia, tú estás formulando que hay un modelo de persona, de juego, de idea, de método de trabajo, que es el bueno y los demás son ineficientes y no tienen espacio ahí. Por eso, estos jams que implican la competencia, que dan premios, etcétera, pues empiezan a diezmar a la comunidad que está alrededor del desarrollo de Game Jams. Porque, por un lado, uno no tendría que utilizar el juego como un medio simplemente de obtener dinero. Sí, hay una industria. Hay artistas, por ejemplo, pintores, que viven de eso. Pero hay mucha gente que dibuja por hobby, por expresión. Podrá o no vender esas pinturas, pero lo hacen por un medio de expresión. Y los game jams permitían ese espacio de medio de expresión para las personas. Pero cuando pones el elemento competitivo, pues ¿quién quiere participar de algo en donde pierdes o te dicen que no es suficiente lo que tú estás haciendo? Además, hay otro problema, se empieza a saturar el mercado. Empieza a haber game jams de todos tipos, con todos los conceptos alrededor, lo cual hace que, digamos, la experiencia que antes hacía desestructuradamente, pero por comunidad en donde podían participar porque eran pocos eventos al año, profesionales para mentorear, pues se rompe. No puedes participar en tantos eventos, además tienes que, o sea, nos vamos volviendo viejos y hay que pagar cuentas y hay que mantener familias. Entonces, no podemos participar como lo hacíamos antes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues se empieza a desgastar el concepto. Y aquí quiero hacer una anotación, porque ya los vi venir, ya me zumbaron los oídos. A ver, ¿y qué pasa si hacemos de la competencia algo bueno, noble y bla, bla, bla? No hay competencia noble. Les voy a poner un ejemplo. Si tú premiaras a el Jammer más cooperativo y que más ayudó a los demás, si tú premiaras al juego que tiene una visión social más sostenible, al juego que hizo la mejor reflexión sobre el cambio climático, pareciera ser que estás premiando algo bueno y en teoría estás premiando algo bueno. El problema es este. El Yammer que más ayuda a los demás es el que es más extrovertido y con más habilidades sociales. Por lo cual, el mensaje es que si tú eres introvertido o no tienes suficientes habilidades sociales para ayudar a más equipos o conocimientos técnicos, pues entonces tu participación es menos importante. Si tú premias al que tiene la mejor reflexión social, pues parecía ser que el que hace juegos nada más para que la gente se divierta tiene menos valor. Si premias al que tiene la mejor interpretación del cambio climático, pues pareciera ser que todos esos demás juegos que hablan sobre el cambio climático, pero desde otras perspectivas, no tienen suficiente importancia. Y entonces siempre segregas. Ese es uno de los problemas de la competencia por la competencia, del capitalismo corporativista por el capitalismo corporativista. Porque eso no funciona con las industrias creativas. Contrario a lo que pareciera, eh, porque sí, yo sé que Disney surgió del capitalismo corporativista. Yo sé que las empresas de videojuegos son muy rudas en cuanto al corporativismo. Pero hay una cuestión. La mayoría fueron prácticamente monopolios en algún sector y eso fue lo que hizo que
pudieran tener ese crecimiento. Walt Disney fue la primera productora de animación a nivel corporativista, entonces pudo crecer. Sony tenía el monopolio de el CD cuando sacó el PlayStation, por eso pudo crecer. Xbox tiene detrás a, eh, a Microsoft y todo lo que implica esa cantidad de dinero, por lo tanto, pudo crecer. Nintendo por muchos años tuvo la consola más vendida y el monopolio de publicación dentro de ese ecosistema, entonces por eso pudo crecer. Cuando tienes estas circunstancias, pues obviamente tú apuestas por la competencia, porque tú siempre vas a ganar. ¿Cómo te van a ganar? ¿Cómo alguien podría vender o ganar más dinero que Nintendo si todo tiene que pasar por ahí? ¿Cómo alguien tendría que ganar más dinero que Sony con PlayStation si necesitas un CD y todos los CDs los produce Sony? Incluso si fuera piratería, Sony gana dinero. Ese tipo de cuestiones suelen pasar, entonces por eso no podemos dejarnos desviar. ¿Qué es lo que requieren las industrias creativas? La cooperación para que podamos transmitir conocimientos y reflexiones, generar un diálogo y a partir del diálogo generar este valor agregado y este valor económico. Recuerden, los videojuegos son cultura y la cultura sí tiene un valor económico y sí podemos vivir de la cultura, siempre y cuando entendamos que la cultura no responde a las mecánicas creativas. Hola, aquí en el futuro. Ahí empecé a divagar, así que, a ver, lo volveré a plantear, ¿vale? A lo que me refería es a que las dinámicas de creación de las industrias culturales no se corresponden con las dinámicas de creación de capitalista, es decir, tú puedes poner a alguien a trabajar 20 horas haciendo tornillos y sí aumenta su eficacia porque hacer tornillos es algo mecánico. Pero la cultura es algo creativo y requiere de una constante evaluación y reflexión. El valor cultural está en que no sea significativo el producto, no en que hagamos más películas. Si han visto Netflix, pues lo entenderán, ¿no? También, pues, si ven las producciones de Disney, verán el problema en el que se han metido. Y es decir, si hay una lógica de capital, sí se puede generar dinero, pero son formas contrarias de creación de capital. Entonces, pues necesitaríamos entender que lo cultural requiere reflexión y un ritmo distinto y su valor económico se va a agregar por otros detalles. Mientras que la parte más capitalista, mecánica, etcétera, pues lo que te está pidiendo es mayor producción en cantidad. No que sea significativo, no que resuelva un problema, no, sino que produzcas más para que pueda eh, acelerarse la producción. Y bueno, eso es hasta ahí. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, el futuro de los game jams. Por un lado, la fórmula desgastada de muchos game jams a lo loco, pues puede seguir existiendo, pero va a darle la vuelta a todo, es decir, van a volver a ser comunidades pequeñas, haciendo game jams muy cerrados para sí mismos. Los game jams capitalistas también es algo muy curioso. Todos estos game jams donde se compite, usualmente pues suelen no repetirse. ¿Por qué? Porque también ven la idea de que en un Game Jam puedes acabar un juego completito y pues no. Y luego cuando intentan hacer el juego a partir del prototipo, que fue exactamente algo muy rápido, la cosa pues no sale, porque tienes que vender el mismo juego que es un prototipo, pero ¿cómo amplías un prototipo si los prototipos están hechos para desarmarse y volverse a hacer? Pensemos en Hollow Knight. El Hollow Knight del Game Jam al Hollow Knight juego comercial fue totalmente diferente. Pero bueno, en el ámbito de el futuro, ¿cuál es el futuro? Bueno, yo veo, le apuesto a dos cosas. La primera es que se tendrían que hacer más estructurados, es decir, algo que evita que los game jams sean un nido de caos y destrucción es que se agenden, se le proporcionen materiales de guía, metodológicas a los jammers para que puedan entender cómo van y ver.
cuáles son los huecos, ¿no? Eso es una de las partes. Y de hecho, en ese sentido, si ustedes gustan, para cuando salga el Global Game Jam de este año, para el 20 de enero, vamos a tener una edición de manual metodológico para nuestros jammers y que vamos a abrir al público para que puedan consultarla. Entonces, esa es una opción. La otra opción, sí, este es otro gato. Que los jams sean más focalizados en cuanto a la temática. Es decir, por ejemplo, tenemos el Quantum Game Jam que se está especializando en desarrollar esos mismos manuales, esa misma enseñanza, para que la gente se acerque a la computación cuántica y para que se acerque a los conceptos de física cuántica en su vida cotidiana. Con esta información, ellos pueden, pues, generar juegos o jams que están especializados para desarrollar juegos narrativos o para desarrollar ciertas cuestiones muy particulares de tecnología. Ese tipo de jams tienen futuro porque están focalizados, tienen un tema, un público nicho, tienen una forma de que puedes utilizar una metodología para llevarlos hacia adelante, ¿ok? Ahora, eso fue el pretexto para este comercial de que se suscriban a el Global Game Jam en la sede de Layout. Estaremos del 20 de enero al 26 de enero haciendo videojuegos en formato híbrido, es decir, entre semana estaremos en línea en nuestro servidor de Discord y el fin de semana estaremos en la biblioteca Vasconcelos. Además, el 1 de febrero estaremos exhibiendo los juegos que se hagan ahí dentro de la biblioteca. Entonces, en la semana pueden aprender a hacer juegos. El fin de semana nos vemos en la biblioteca para probarlos, checarlos, testearlos. Y el 1 de febrero los vamos a estar exhibiendo para que puedan llevar amigos y familiares para jugar. Si quieren registrarse, les dejo la imagen con el código QR por algún lugar. Y también les dejo toda la información de todo lo que hablé, toda la documentación de las imágenes, de los textos de donde saqué la información y fuentes, y la descripción aquí abajo. Les va a dejar también la escaleta, bueno, sí, la escaleta aquí abajo, para que la puedan consultar. La escaleta nada tiene que ver con lo que dije. O sea, en los temas sí, pero la escaleta la escribo de otra forma en donde pareciera un texto cerrado y coherente. Si no, no tendría sentido. Y pues les agradezco. Si les agradezco, los veo en el Global Game Jam y ya voy a estar subiendo videos más seguido para que pues los puedan consultar y checar. Quienes han sido mis alumnos saben que les mando videos, pero pues no son públicos porque son para las escuelas. Bueno, eso sería todo por ahora. Pueden seguir las redes sociales de IGDA México Sur. Me pueden seguir en mis redes sociales, que de nuevo, todo en la descripción, nada aquí en el video, porque de todas maneras ni le van a dar clic y les va a dar flojera escribirlo. Y nos vemos.